Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Camila Andrea Fajardo González. Soy estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia de la Facultad de Psicología del segundo semestre. Este video va hecho por la materia de procesos psicológicos básicos y complejos. En este video también se representará el experimento que fue hecho por mi grupo, puesto por María Contreras y Carolina Méndez, que se llama "Cómo la falta de sueño limita la capacidad cognitiva atencional" y que cómo el sueño afecta el proceso cognitivo de la atención. Planteamos la hipótesis de que al suspender el sueño se mantiene un estado de alerta o vigilia constante en el tiempo adecuado que entra en estado REM. Es donde disminuye los niveles de dopamina y otros neurotransmisores que mantienen muy alerta al cuerpo, lo cual de la forma colateral afecta el ritmo circadiano, la memoria y el aprendizaje. Vamos a hablar de la fundamentación de este experimento, que se basó tanto en bases anatómicas como en estudios hechos en las fases del sueño. Primero debemos hablar del sueño, como esto es una gran importante función del ser humano para su organismo en sí, porque es un proceso en el cual se repara el ciclo circadiano y el sistema respiratorio. Por esto es muy importante que el ser humano tenga un ciclo de sueño sano y estable. Hablando del ciclo del sueño de un ser humano adulto, podemos hablar de que tiene de 4 a 5 fases. Contamos con que la primera fase es la fase de adormecimiento, la fase 1 no REM, que constituye el 5% del sueño. Hablando de que un adulto promedio en estas fases tenga un promedio de 90 minutos a 120 minutos. La primera fase constituye el 5% del sueño, la cual vamos a llamar primera fase no REM, y la fase de la somnolencia. El ser humano se va a encontrar en un estado de somnolencia, adormecimiento, pero aún así es muy fácil despertarlo ante cualquier estímulo que se le haga. La segunda fase del sueño o segunda fase no REM va a constituir el 50% de la duración, en la cual va a implicar un descenso significativo en los niveles de actividad tanto cortical como en los sistemas en general en el ser humano. Aún así, en esta fase se puede despertar muy fácilmente al sujeto, a pesar de que ha habido un descenso en la actividad tanto como cortical, como en el SARA, como en otros sistemas. Luego vendrá la fase 3 no REM, que hablaríamos de un 5% del sueño, la cual va a implicar que empieza el sueño profundo, y esta fase es importante para que pueda haber una recuperación completa del organismo. Empezamos a ver una significativa baja en la actividad cortical y en el sistema circadiano. La fase 4 no REM implicaría el 15% del sueño, y en esta también se puede presentar sonambulismo, ya que la persona es muy difícil que sea despertada. A pesar de esto, aquí no es donde implican los sueños vívidos o lúcidos que tienen las personas, sino que pues hay un sueño profundo y puede haber somnolencia al haber actividad motriz, pero a pesar de eso no hay un descenso total del tono muscular. Y finalmente, en la fase REM, que implicaría la fase 5, esta constituye un 5%, a pesar de ser muy corto, es muy importante, ya que es donde se hace la total recuperación del ciclo circadiano, del sistema respiratorio, del sistema circulatorio, y sobre todo hay un bajo en la actividad total del SARA, el cual nos indica que empieza a haber una recuperación en todo su sistema. Anatómicamente se ve implicado el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y el tallo cerebral, que todo esto va a empezar a constituir el sistema activador reticular ascendente, o más conocido como SARA, implicado en la vigilia, el cual es encargado de regular el estado de vigilia y atención en las personas. Tras ver un cese en la actividad de este, puede haber una recuperación en el sistema, por lo cual va a bajar la atención y la vigilia de la persona en el estado del sueño. Y a esto llamamos nuestra hipótesis, en querer compararla, cómo el SARA implica tanto para la vigilia como para el sueño, y cómo la falta de sueño va a afectar a él mismo. Hablando de la atención, tanto como en el sueño, hay una estructura especial que va a regular ambos, que se puede llamar la amígdala, que también tiene una implicación grande en el SARA, que está implicado tanto como en el sueño como en la vigilia. La amígdala es la que ya de regular el estado de vigilia y la atención en las personas, el instinto de ataque y huida. Entonces, este va a ser muy importante para este estudio, dado que en la falta del sueño podemos ver cómo se puede afectar la amígdala. Y en estudios en polisomnografía del sueño se ha podido ver cómo la afectación del SARA, en especial la amígdala, ha evitado que las personas al levantarse tengan menores o peores procesos atencionales dado a esto. El lóbulo parietal se va a encargar de los estímulos sensoriales y
la estimulación numérica del ambiente. Los lóbulos occipitales están encargados de la recepción visual e interpretación en el cerebro. Los lóbulos frontales se verán implicados tanto como en memoria y lenguaje. Y los lóbulos temporales están implicados en la memoria visual. Conociendo a Yalsara, vamos a mencionar a dos sistemas extras: el sistema activador posterior y sistema activador anterior. El SAA está dirigido por el SAA. Esto va a regular la atención selectiva, dividida y sostenida, lo cual es importante para la percepción y recepción de todos los estímulos ambientales. Sabiendo así que esto puede afectar nuestra atención, vamos a conseguir con el experimento y la aplicación que hicimos. Para el procedimiento se tiene entendido que un adulto debe dormir alrededor de 6 horas mínimo para poder tener un buen rendimiento. Por eso en el experimento llevaremos a cabo en jóvenes que duerman un mínimo de 3 horas, 4 horas, para ver qué es lo que sucede con su atención y su aprendizaje. El primer sujeto de prueba tiene 17 años, es una estudiante universitaria femenina. El segundo tiene 18 años, también universitario, femenino. La tercera tiene 20 años, universitaria, femenina. Les comentaré cuáles fueron los resultados del sujeto 1, 2 y 3 de acuerdo a las siguientes preguntas. Escriba qué actividades hizo en su día. Sujeto 1 comenta que se levantó, sacó a su perro, se bañó, organizó su habitación, almorzó, jugó juegos de mesa con sus primos, sus hermanos. En la segunda, el segundo sujeto desayunó, hizo aseo, luego fue a arreglarse las uñas, almorzó, después de almorzar fue a un paseo con su familia y en ese momento estaba haciendo unos trabajos. El sujeto número 3 realizó los trabajos todo el día y en la noche se vio con algunos amigos y se tomaron algunas copas de vino. En esta siguiente pregunta nos cuestionamos qué tanto les costó levantarse del 1 al 10. Al primer sujeto le costó un 8, al segundo sujeto igualmente un 8 y al tercero un 10. La tercera pregunta, del 1 al 10, ¿con qué normalidad logró hacer sus tareas diarias? El sujeto 1, 4, el sujeto 2, 5, el sujeto 3, 6. La siguiente pregunta nos planteamos lo siguiente. Del 1 al 10, ¿cómo fue su capacidad de atención? El sujeto 1 contesta 4, el sujeto 2, 8 y el sujeto 3, 5. En la siguiente pregunta, ¿se mantuvo somnoliento o con muchos bostezos en el día? El sujeto 1 contesta que sí, el 2 contesta que sí, varios bostezos en el día y el tercero no. En la siguiente pregunta, del 1 al 10, ¿qué tan irritable estuvo en su día? Sujeto número 1, 8, sujeto número 2, 9, sujeto número 3, 4. La siguiente, del 1 al 10, ¿qué tan distraído estuvo en su día? El sujeto 1, 8, el sujeto 2, 7, el sujeto 3, 5. Con el experimento que realizamos con mis compañeras nos podemos dar cuenta de cómo disminuyen las capacidades de aprendizaje y memoria cuando uno de los factores más importantes de nuestra vida diaria, como es el sueño, no se cumple adecuadamente. Y pues nuestra recomendación sería que tratemos siempre en nuestra rutina, en nuestro día, cumplir con las horas de sueño de 6 a 7 horas para poder lograr el mejor funcionamiento y rendimiento de nuestro día. Y llegamos a la conclusión de que esto afecta al sueño de acuerdo a la hipótesis que planteamos, pero pues también tienen que ver mucho los horarios y el estilo de vida que lleve cada persona. Bueno, para hablar de la discusión primero tenemos que hacer un énfasis en cuanto a los resultados, dado que solo fueron experimentados con 3 sujetos de estudio y puede que esto nos haga información, pero dado que uno de estos 3 sujetos de estudio tiene un horario del sueño desnivelado al de los otros 2, puede ser significativo, dado que vemos resultados diferentes en ese sujeto al de los otros 2 que tienen un ciclo del sueño muy diferente. Entonces, ¿qué podemos inferir de esto? Este experimento afectó más a los 2 sujetos de estudios primeros que tienen un ciclo del sueño más parecido, más estable, entre más horas tempranas de sueño que el otro, porque podemos ver en la actividad que tuvo la persona en ese día que probablemente esta persona está acostumbrada a acostarse bastante tarde y tener un ciclo del sueño alterado. Mientras tanto vemos que las otras no, y esto afectó sus procesos atencionales en el corrido del día, por lo cual podemos inferir que esta hipótesis podría ser validada con un estudio mucho más grande aplicada a más personas para poder así hacer una comparación más grande y que pueda lanzar mejores resultados. Dado el estado de la pandemia, podemos inferir de estos resultados, más no verificar dada la cantidad del estudio, pero al inferir podemos empezar a hacer bases de estudio para después
aplicarlo a mucho más personas, así poder verificar y apoyar esta hipótesis realmente. Conclusión o discusión a este experimento, de acuerdo a la hipótesis planteada, que sí fue válida para poder observar qué nivel de atención tuvo cada sujeto en el procedimiento planteado, es por así decirlo, como el experimento que se realizó, mejor se dice así. El primero y el segundo sujeto sí estuvieron como cansados, estuvieron muy irritables al día, ya que pues durmieron apenas como 3 o 4 horas, como se mencionó en el dicho experimento. También que tuvieron una actividad pues no tan activa, por así decirlo, se estuvieron como muy somnolientos, hasta incluso un sujeto mencionó que estaba bostezando mucho, que no paraba de bostezar, que tenía como cansancio, pero que no podía dormirse por hacer la prueba del experimento que estaba como sometida en algo que tenía que hacerlo, entonces estaba como en un estado de alerta así como activado, por así decirlo. Y ese tercer sujeto sí estuvo como muy diferente a los dos primeros, que sí estuvo como más activo, también que no estuvo irritado, estuvo, mejor dicho, lo contrario a los dos primeros sujetos. Y que pues en los procesos cognitivos se puede mencionar que tuvo o sea, que estuvo como, o sea, en el medio de atención ella va a estar más distraída en sí que los dos primeros sujetos, ya que pues sí, los dos están cansados, pero sí puede tener atención. En cambio la otra sí va a tener atención, pero va a estar como medio distraída, como que no le va como a prestar atención a las cosas. Y ya. Bueno, en la discusión nos podemos dar cuenta ya que el tercer sujeto tiene un horario diferente de sueño, por lo tanto no le afecta tanto el desvelarse y demás. De igual forma, estamos de acuerdo que el proceso de disminuir las horas de sueño y demás afecta nuestro rendimiento, nuestra capacidad de aprendizaje, también nos irrita causando estrés, también puede ser algunas enfermedades mentales y demás.